Siempre es un honor hacer esos segmentos. Y yo sé que no se ve el tras de cámaras, hermanos, pero siempre es algo de trabajo. Es nuestro hermano Liel, ¿verdad? A veces en tiempos ocupados, grabarnos, hermanos. Y como mencionamos en los segmentos, siempre nuestro deseo es ser de bendición para usted, hermano. Siempre se preparan temas especiales, cada uno de los que tenemos el privilegio de participar en segmentos. Y bueno, esta semana comentaba, hermanos, que estamos previo a una Semana Santa, en donde tiene casi el mismo efecto, hermanos, que la Navidad. En el sentido que tanto Semana Santa como Navidad, tristemente, el mundo y muchas veces los cristianos perdemos el sentido del valor, ya sea de Navidad o de Semana Santa. En este caso, hermanos, en esta época en la que estamos, de Semana Santa, el mundo piensa en festejarse a sí mismo. Mencionaba el hermano Lili ahorita, ¿verdad? Son vacaciones y lo primero que pensamos mañana es levantarnos tarde. ¿En qué vamos a ocupar nuestro día? Tengo un día libre para mí. Yo quisiera, hermanos, y lo compartí toda esta semana, poder hablar a ustedes, hermanos, que para nosotros como cristianos, y el pastor también hablaba esta mañana, de que si para este mundo el valor de la muerte de Cristo, el valor de la cruz no tiene nada o no significa nada para ellos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debe representarlo todo. No seríamos nada sin la muerte de Cristo en la cruz. Yo quisiera, hermanos, de una forma más extensa, un poquito más comentada, hermanos, poder traer este sermón que el pastor ya mencionó, es el sentir de Cristo camino a la cruz. Vamos a seguir, hermanos, a Filipenses capítulo 2, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la palabra de Dios, usted me sigue con su vista, por favor. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias. Señor, qué bendición regresar a tu casa domingo por la tarde. Señor, gracias por mis hermanos, que más que ser fieles, Señor, al hombre, más que ser fieles, Señor, a un edificio, son fieles a ti, Señor, a tu palabra. Hay necesidad, mi Dios, en esta noche de venir y escuchar, Padre. ¿Qué estaríamos haciendo, mi Dios, en esta tarde si no estuviéramos en tu casa? Perdiendo el tiempo, Señor, complaciéndonos, Señor, o teniendo actividades, Señor, que no nos dejan nada bueno. Oh, Padre, pedimos, Señor, que el tiempo que estemos aquí sea aprovechado. Espíritu Santo de Dios, Señor, muévete grandemente, Señor. Usa a este siervo inútil. Padre, dame las palabras, Señor, permíteme, Señor, poder ser de bendición a mis hermanos, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que eres, Señor, y gracias nuevamente por este privilegio que me das. Dejamos todo en tus manos, mi Dios. Salva a aquellos que no son salvos en esta noche. Y, Señor, toma el control de todo aquí. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Filipenses, hermanos, es una carta que tiene ciertas características, hermanos, que yo quisiera compartirles en esta tarde. Primeramente, hermanos, Filipenses se caracteriza por ser una carta de agradecimiento. Aquí el apóstol Pablo menciona en un par de ocasiones que la iglesia de los filipenses le apoyaba tanto económicamente como en sus oraciones. Agradece siempre, ¿verdad?, a ellos. Ahí en Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. También, hermanos, es una carta que nos manifiesta el estilo de vida que debe seguir el cristiano. Pablo exhorta a los filipenses a llevar una vida en donde Cristo sea todo para ellos, al grado que les comparte y les da esta determinación que caracterizó el ministerio y la vida del apóstol Pablo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Les enseña una forma diferente de vivir. Les da como prioridad que Cristo debe ser el centro de sus vidas. Debe ser lo prioritario para ellos y no lo último. También, hermanos, es una carta
la cual es la carta de la alegría del Nuevo Testamento, ya que más de 11 veces es mencionada esta palabra. Y también, hermanos, contiene uno de los pasajes cristocéntricos más profundos del Nuevo Testamento, que es este pasaje que acabamos de leer. Pablo escribe de una manera la obra de Cristo, lo cual algunos teólogos dicen que la forma parece ser como un himno para el cristiano. Y para muchos de nosotros es el pasaje por excelencia donde nos habla de la obra de Cristo. Como Él, dejándolo todo, vino a este mundo, murió por nuestros pecados. Y no solamente murió, no se quedó en esa cruz, sino fue resucitado y está a la diestra de Dios Padre. Pero en este pasaje, hermanos, de Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Antes de Pablo mencionar estas palabras, hace un llamado a la iglesia, hace un llamado a los hermanos. Y creo que es el mismo llamado que nos enseña a nosotros, aunque hayan pasado tantos años de que este libro se haya escrito, Dios sigue hablando hoy en día. Y nos dice ahí en Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, llamando a la unidad. En aquel tiempo, hermanos, en esta iglesia había gente que jalaba, como decimos aquí en México, cada quien por su lado. Habla de que su sentir era el de unidad, que hubiese gozo, que nadie se creyera más que nadie. Pero más que poner un ejemplo, ¿verdad?, de él mismo o de mencionar hermanos, él da el ejemplo de ejemplos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No dice, haya pues en vosotros este sentir que yo tengo, o que hay otro personaje tuvo, o que algún profeta tuvo. No, que el de Cristo, porque Él siempre va a ser nuestro mejor ejemplo. No va a haber otro ejemplo mayor que el de Cristo. Pablo nos da estas palabras, haya pues en vosotros ese sentir como una oportunidad de elección. Usted y yo, hermano, podemos elegir, tomar y hacer partícipe, tomar en nuestras manos este sentir. Un camino que podemos elegir. Yo mencionaba, hermanos, que tristemente el mundo toma un camino diferente en estos días. Lo que aún me sigue dando gusto, en parte, esta semana en la televisión pasan series de Jesús, películas de Jesús. Pero hermanos, eso ya no es suficiente. Hoy en la mañana veía cómo aquí en nuestra iglesia vecina, un grupo de gente estaba marchando, cargando a sus ídolos con sus palmas. Y es triste ver, hermanos, tanto la idolatría, tanto como la indiferencia de este mundo hacia la muerte de Cristo. No entendemos de qué significa. Vamos por un camino completamente equivocado. Y mire, hermano, no estamos en contra de las vacaciones, pero sí, hermanos, debemos de entender de qué se trata. Si nosotros como cristianos no le damos el valor que debe tener, ¿quién se lo va a dar, hermanos? La televisión no se lo va a dar, Netflix no se lo va a dar, el mundo no se lo va a dar, nadie se lo va a dar, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de esta semana elegir este camino, el camino de Cristo, el camino de la cruz. Es algo, este sentir, hermanos, no viene por algo que nosotros podemos tenerlo por lo bueno que somos. No es algo que, mira, yo por mi intelecto puedo tener este sentir. No, hermanos. No es algo que nos van a hacer. No es algo que va a salir de nosotros, porque como ya hemos escuchado y oído, hermanos, que de nosotros no puede salir nada bueno, sino es a través de Cristo. Ahí en 1 Corintios 2:16, por favor, acompáñenme. Aquí nos va a dar la fuente de cómo nosotros podemos obtener este sentir. 1 Corintios 2:16, por favor. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero dice ¿qué? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién?
Hermano, si usted ha aceptado a Cristo, usted es sellado por el Espíritu Santo, usted viene a ser parte, hermanos, del pueblo de Dios. Usted es adoptado, usted es redimido, usted es regenerado, es justificado. La naturaleza de Dios es implantada en el hombre, que es conocido como el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos la oportunidad que Dios nos da de poder sentir esto que Cristo también sintió. No es un sentir cualquiera, no es un sentir pasajero, no es un sentir emocionalista de que nomás porque es Semana Santa, no, es una invitación constante, hermanos. Así como los filipenses fueron animados y retados a vivir por su fe, hoy en este siglo XXI, hoy en este año 2022, hoy en este día en la Iglesia Bautista Esperanza, podemos ser llamados, podemos ser edificados y podemos ser animados a tener este sentir. No es sentir de hombre. No es sentir de un profeta, no es sentir de un filósofo, no es sentir de un artista, es el sentir de Cristo. Un camino, hermanos, que podemos elegir, un camino en el cual podemos estar. Un camino en el cual Cristo lo dijo, que Él era el camino. No uno de tantos caminos, el único camino al cielo. Entonces, hermanos, dicho esto, ¿cuál fue el sentir de Cristo camino a la cruz? Tengo 5 cosas aquí, hermanos. Y puede haber más, hermanos, pero yo saqué estos 5 puntos del sentir de Cristo camino a la cruz. Y cada uno de ellos, hermanos, yo espero que pueda ser de bendición a sus vidas y podamos poder tomarlos, hermanos, y seguir como ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Primero, hermanos, el primer sentir que tuvo Cristo camino a la cruz fue el de compasión. Mateo 9:36, por favor, acompáñame ahí. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Dice ahí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión, hermanos, de ellas. Lucas 7:13, por favor, Lucas 7:13. Lucas capítulo 7, versículo 13. Bueno, desde el versículo 12, hermanos, por favor. Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mateo 14:14, por favor, hermanos. Mateo 14:14. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban. ¿Qué dice? Hermanos, y podemos seguir mencionando cita tras cita tras cita, hermanos. Y algo que caracteriza a Jesús en los evangelios, algo que caracterizó a Jesús en su ministerio fue la compasión. Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis porque muchas veces nosotros confundimos compasión con lástima. Yo no te estoy hablando de tener lástima a la gente. No te estoy hablando de que tú te sientas superior y mires a otros abajo. No estoy hablando de eso. Ese es otro mensaje, hermanos, aparte. Estoy hablando, lo que nos dice el diccionario, sentir. Es un sentir de tristeza al ver padecer a alguien. Y no solamente se queda ahí, sino que ese sentir debe de impulsarnos a aliviar su dolor o su sufrimiento. Por eso es diferente a la lástima. La lástima nomás es verlo y no hacer nada. Compasión es verlo, me lo llevo en mi corazón y voy a hacer algo por ello. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Compasión. No tuvo lástima por nosotros, Él tuvo compasión. Él dice que Él nos vio como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Él estando en el cielo, hermanos, en la gloria, viendo cómo el mundo se perdía más y más, Dios dijo, solamente hay una manera para salvar a la humanidad. Es que hay un sacrificio, una expiación. El pastor hablaba que solo Cristo fue esa satisfacción. La muerte de Cristo solamente fue eso que a Dios cayó como un olor fragante. Solamente Cristo fue
el que pudo limpiar nuestros pecados. Y cuando Cristo estaba en el cielo pensando, tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que hacer algo por la humanidad. No podemos dejar que el mundo se siga corrompiendo. No podemos dejar que el mundo siga perdido más y más en su sufrimiento, su quebranto, en su dolor. Si es necesario, yo voy a ir. Oh, hermanos, y qué lejos nosotros estamos hoy en día de sentir compasión. Qué triste ser una iglesia indiferente. Hay necesidades. Hermanos, se nos está invitando, va a una gran conferencia, podemos participar, podemos, ¿verdad?, hacer grandes cosas esta semana y somos indiferentes. Tú dices, una conferencia más. No, hermanos. Es un evento, hermanos, que no tengo palabras, pero es un evento que puede trascender generaciones. Es un evento que puede cambiar decisiones, que puede cambiar corazones. No se trata de hacer un evento solamente por 3 días y meter jóvenes aquí, ¿verdad? Y llenar esto. No, hermanos, se trata de ser algo más por la juventud. Que si vemos que la juventud se está perdiendo en sus vicios, en su manera de pensar, que este mundo los tiene infestados, atascados, enfermos de tanto pecar, que no encuentran solución al grado que se quitan la vida, que nosotros podamos tener compasión por la juventud. Eso es lo que usted y yo, hermanos, vamos a demostrar estos días que estemos aquí. Por eso el pastor hizo el llamado. Hermano, no es tiempo de salir, es tiempo de sentir compasión. De hacer algo, hermanos, por la juventud. Recordando que un día también aquí estuvimos, hermanos. ¿Qué sería de muchos de nosotros ahora que estamos casados si no hubiera sido por una conferencia de jóvenes? Yo en una conferencia de jóvenes acepté el llamado de servir a Dios. Y cuántas historias, hermanos. Y siempre esperamos y preocupamos tener compasión. No estamos mostrando, hermanos, tampoco compasión por las almas perdidas. No estamos sintiendo compasión. Yo el día de ayer, hermanos, sinceramente hacía mucho calor. Y dice mi esposa, ¿sabes qué? Creo que vamos a terminar esta cuadra y ahí llegamos. Pero yo vi un grupo de hermanas que seguía caminando. Dije, por esas hermanas vale la pena todo. Yo no les dije nada. Yo veía que veían con gozo caminando, con pasión. Puertas y puertas y puertas y puertas. Muchas veces sin abrirnos, hermanos. Ignorándonos. No queriendo ni siquiera recibir el folleto. Pero hay que ir afuera, hermano, y predicar por compasión. Cristo lo hizo. Cristo no sacrificó, ¿verdad?, lo que Él deseaba, lo que Él quería. Él dijo, yo voy a darlo todo por la gente. Necesitamos más compasión, hermanos, por las almas perdidas. Más compasión entre nosotros, más compasión entre hermanos, más compasión entre los miembros de la iglesia. Amén. Vea, hermanos, cómo ser de bendición a su hermano. No sea de tropiezo, hermanos. Ayúdelo, fortalézcalo. No lo juzgue, no lo critique, anímelo. Necesitamos, hermanos, ser movidos a compasión. Sentir que tuvo Cristo en la cruz también, hermanos, fue el de misericordia. La misericordia, hermanos, que entendemos, es una cualidad de Dios. Es algo que comparte con nosotros. La cual, hermanos, nos dice que Él no nos da lo que nosotros merecemos. En Romanos 6:23, por favor, acompáñenme. Y yo sé que muchos lo sabemos, pero hay visitantes, hermanos, y es importante también verlo. Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Nosotros, ¿qué merecíamos? La muerte. Es lo único que merecíamos. Solamente íbamos a ser un carbón más para avivar las llamas del infierno. Pero gloria a Dios, hermanos, ese bendito día que alguien tuvo misericordia, que alguien tuvo compasión, que alguien estuvo dispuesto ese día a salir y predicar la palabra de Dios, salir y tocar su puerta, presentarle el plan de salvación, que estuvo dispuesto a hablarle de Cristo. Marcos 1:40, por favor. Marcos 1:40. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué dice? Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio.
Lucas 10:33, por favor, Lucas 10:33. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿qué a? Misericordia, hermanos. ¿Qué falta nos hace tener misericordia? ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que el mundo nos ha enseñado, no, tú no te dejes, véngate. Ahí sí les gusta, va, ojo por ojo y diente por diente. Ahí sí usan la Biblia, ¿verdad? Cuando les conviene. No estábamos, hermanos, sintiendo misericordia. Cuando Jesús da esta historia, la que vimos del leproso, la Biblia no nos da más detalles. ¿Qué hacía el leproso? ¿Por qué estaba leproso? Él solamente dijo, Señor, quiero que tú me limpies. Quiero que tengas misericordia de mí. Oye, yo creo, hermanos, porque Cristo, ¿verdad? En la Biblia nos habla que Él conocía los pensamientos de los hombres. Jesús sabía tal vez todo el trasfondo de ese hombre leproso. Y por eso, con esas palabras de amor y misericordia, dijo, quiero ser limpio. La forma en que Cristo mostró misericordia, hermanos, nos queda como ejemplo en nuestras vidas. Y cuando Jesús también en esta historia, hermanos, del buen samaritano, sabemos que los escribas y fariseos, ¿verdad? En forma de cómo tentarle, decían, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les dice, tu prójimo es aquel a que tú haces misericordia. Da este ejemplo de cómo pasaron, ¿verdad? Esos hombres y vieron la necesidad y no estuvieron dispuestos a hacer nada por esa, ¿verdad? Persona que había sido asaltada y golpeada. Este samaritano tuvo misericordia de él. Hermanos, ocupamos ejercer la misericordia. No pagar, hermanos, ¿verdad? Recordarnos a nosotros mismos de cómo Cristo fue el que nos salvó. Si usted cree, hermano, que se siente mejor que alguien, ¿ya se le olvidó cómo usted llegó a la iglesia también? ¿Cómo usted también tenía necesidad? ¿Se acuerda cuando se venía tal vez caminando o que no tenía carro? Tristemente, hermanos, van pasando los años y se nos olvida. Somos tal vez también como esa parábola de los dos deudores. Cristo nos perdonó una deuda tan grande y nosotros por cualquier cosita, hermano, estamos criticando al hermano. ¿Ya se te olvidó que Dios también a ti te perdonó, hermano? ¿Ya se te olvidó lo que tú también hacías antes en el mundo? ¿Ya se te olvidó lo complicado que a veces es traer gente a la iglesia? ¿Ya se te olvidó, hermano? Por la ropa que usas, por el maquillaje que te pones, por el ministerio que tú empleas, ¿crees que ya eso es suficiente, hermano, para no mostrar misericordia? ¿Te crees superior a los demás? ¿Crees que eres tan importante que no necesitas ya escuchar de Dios? Tal vez no lo decimos, pero repito, nuestros actos, hermanos, necesitamos mostrar misericordia a las personas, hermanos. También, hermanos, el sentir camino en la cruz fue de obediencia. De obediencia, hermanos. Una obediencia, hermanos, que fue completa. En Lucas capítulo 22, por favor, Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, desde el versículo 39 dice, Lucas 22, 39. Saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Posiblemente, hermanos, esta escena es una de las más difíciles de Cristo en su ministerio. Cristo en sus dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios, estaba por experimentar, hermanos, tal vez uno de los dolores más grandes para un ser humano. Y él clamaba a su Dios y decía, Señor, si es posible de mí. Señor, si hubiese otra forma, si hubiese otra manera de poder yo ir a esa cruz y morir por los pecados, házmela saber. Y dice la Biblia que era tanta su agonía que él llegó a sudar gotas de sangre. Señor, házmelo saber. Quiero ser obediente, pero no quiero ser mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y si eso me va a llevar a la muerte, y si eso me va a llevar a esa corona de espinas, y si eso me va a llevar a ser latillado, expuesto, burlado, escupido, maltratado, que sea tu voluntad, pero no la mía.
Cristo nos dio el ejemplo, hermanos, de obediencia completa. Y necesitamos, hermanos, hoy en nuestros días entender la obediencia. No ser obedientes a medias. Un sentir completo del sentido de la obediencia. Hay necesidad de ser obedientes, hermanos, y esto es para todas las etapas de nuestra vida. Sus hijos ocupan obediencia, hermano. Ya muchos padres ya no les importa, pues si me hizo caso bien, si no, ni modo, aguas, hermano. Voy a sonar así como viejito, pero en mis tiempos, hermanos, cuando algo no se obedecía, se pagaba. Y muy caro, hermano. Muy caro. Padres, no dejes que tus hijos no te obedezcan. No importa la edad que tengan. Preferible corregirlos de pequeños, o sea, cuando ya te saquen 2 metros arriba, que sea muy tarde. Necesitamos, hermanos, recordar la obediencia. Nadie, hermanos, en la Biblia que fue desobediente triunfó. Nadie. Todos los buenos ejemplos que nos da la palabra de Dios ha sido de gente con una completa obediencia. Yo no sé qué esperas, joven, para tomar esos ejemplos. ¿Qué ejemplo tomas allá afuera? ¿De ese artista, de ese cantante, de esos amigos? ¿Ese es tu ejemplo? Cristo nos dio un ejemplo completo de obediencia. La verdadera forma de triunfar es en obediencia. Obviamente es un concepto completamente equivocado de lo que el mundo nos dice. El mundo dice, no, sé libre, no te dejes. No vivas reprimido, esa palabra, no vivas reprimido. Libérate. Sé tú mismo. Quieren dejar que las mujeres dejen de estar reprimidas, quieren que los homosexuales dejen de estar reprimidos. Y en una sociedad así, hermanos, vamos a caer en la anarquía. Eso es lo que nos va a llevar, hermanos. Necesitamos la obediencia, hermanos. Y qué mejor, como ya mencioné, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de Cristo nos lleva al éxito, hermanos. Por más difícil que sea, por más complicada que pueda parecer una situación, obedecer siempre es mejor. Puede doler, puede pesar, pero es lo mejor. Nuestra obediencia, hermanos, tampoco debe de ser algo que podemos cambiar con las circunstancias. Hermanos, acabamos de pasar una pandemia muy difícil y muy complicada. Y ahí fue probada nuestra obediencia. Y mucha gente creyó que no, pues yo le hago más caso al gobierno que a Dios. Y ahí está en su casa todavía, hermano. Ya, ¿ahora qué pretexto hay? ¿Qué pretexto hay ahora? Ahí la dice, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Obediencia completa. Yo no sé, hermanos, si vamos a pasar por persecución. Yo no sé qué va a venir el próximo año. El hermano Liel decía, ¿verdad? Y me da gusto que el hermano Liel lo diga convencido, que Cristo viene, ¿verdad? Cristo puede venir en cualquier momento. Y eso es lo que esperamos, que Cristo venga, hermanos, pero que nos encuentre obedientes. Tanta gente hoy en día, hermanos, incluso cristianos, iglesias, pastores, jóvenes predicadores diciendo, no, tú puedes obedecer solamente esto. No, esto solamente aplica, esto ya no. No, hermanos, completa. Todo lo que dice la palabra de Dios, cada tilde, cada letra es inspirado verbal y plenariamente. No pierde su vigencia. Ha sido preservada para nosotros. Se ha mantenido vigente, sigue siendo viva y eficaz, hermanos. Ocupamos sentir de obediencia. Obediencia completa a nuestro Dios. Sentir de Cristo camino en la cruz, un sentir de compasión, un sentir de misericordia, un sentir de obediencia. Número 4, hermanos, el sentir de Cristo camino a la cruz. También el sentir de despojarse. El sentir de despojarse. Jesús, hermanos, no se aferró a los privilegios de su deidad. Vamos a seguir, hermanos, a ver ahí en Mateo 4, por favor, para explicar esto. Mateo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3 dijo, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras que dice, se conviertan en pan, diciéndole, hey, pues tú también, ¿verdad? Puedes hacer esto. ¿Por qué no lo haces? Jesús le respondió, escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Él nos dio, como ya vimos, hermanos, en el punto anterior, un ejemplo de obediencia. Pero también, hermanos, Él estuvo dispuesto a despojarse. Él no dejó en ningún momento de ser Dios, pero sí renunció a los privilegios que tenía su deidad. Hay un concepto, hermanos, en la teología que se llama kenosis. La kenosis, hermanos, es el vaciamiento de uno mismo, completo. Y eso es lo que Cristo hizo, hermanos. Dice ahí en Filipenses, hermanos, 2, por favor, Filipenses 2. Versículos 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, que dice a los hombres, hermanos. Él dijo, si es necesario dejar la gloria del cielo e ir a esta tierra por morir por la humanidad, lo voy a hacer. Él en todo momento, hermanos, fue Dios. Él solamente vino a este mundo, hermanos. Como dice ahí en 2 Corintios 8:9. Acompáñame también ahí en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros, hermanos. Pero Él estuvo dispuesto a despojarse, a renunciar, a desprenderse, a soltar, a abandonar, a no aferrarse. Y Él era Dios, hermanos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, podemos despojarnos? Pero qué difícil es, hermanos, despojarse, desprenderse. Un verdadero, hermanos, discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, siempre va a estar dispuesto a despojarse. Lucas capítulo 5, por favor, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. Versículo 28, ahí mismo del capítulo 5, dice, y dejándolo, ¿qué dice? Todo se levantó, ¿y qué dice? Y le siguió. Marcos capítulo 12, por favor, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 44. Desde el 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo que dice su sustento. Hermanos, esos ejemplos nos da de la importancia de despojarnos. Despojarnos, hermanos. En un sentido espiritual, hermanos, para venir a predicar aquí, hermanos, yo ocupo despojarme de mí mismo. Cuando se viene a tocar aquí la música, yo espero que tú estés dispuesto a despojarte de ti mismo, de tu carnalidad, de lo que tú quieres y hacer un grupo para poder adorar al Señor. Cada vez que salimos a ganar almas hay que despojarnos de nuestro gusto, de nuestra cama, de que hace calor, que hace frío y presentarnos para poder ir y predicar la palabra de Dios. Cada vez que damos una clase de escuela dominical es necesario despojarnos, vaciarnos a nosotros mismos para poder enseñar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué necesidad hoy en día, hermanos, hay de despojarse? De dejar cosas, hermanos, atrás. De dejarlo todo. Ya no estamos dispuestos, hermanos, a dejarlo todo, porque el mundo nos tiene atados, nos tiene amarrados. Qué difícil es, hermanos. Y como vimos el ejemplo, hermanos, de los discípulos, ellos dejándolo todo se fueron. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, antes tenía prácticas, antes tenía un trabajo complicado y qué bendición ha sido? Dios le ha provisto un mejor trabajo. Porque eso estuvo dispuesto a dejarlo todo. El problema es que no estamos dispuestos a dejar. Joven, señorita, ¿por qué no te ha ido bien? Porque no estás dispuesto a dejar. Créele mejor a Dios, escucha la voz de Dios, obedece al Señor. Y Él siempre te va a dar lo mejor. Dios siempre premia cuando nosotros estamos dispuestos a despojar.
Cristo vio el ejemplo de esta viuda. Dice que ella dio más que todos porque ella dio lo único que tenía. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar lo único que tenemos? Decir, Señor, tal vez yo no tenga los más grandes talentos. Tal vez yo, ¿verdad?, no tenga el gran conocimiento, pero esto te lo doy. Quiero que tú me uses. Quiero despojarme. Yo no soy nada sin ti. Yo quiero que tú me llenes de tu presencia, me llenes con tu Espíritu Santo y me puedas usar. La importancia, hermanos, de despojarnos. Cristo, hermanos, estuvo dispuesto a dejarlo todo. Todo. Y nunca miró atrás. No hubo un plan B, hermanos. No hubo una segunda acción. Solamente Cristo, dejándolo todo por venir a morir por nuestros pecados. Ahorita cantaban los jóvenes, hermanos, y el Señor hablaba en mi corazón, porque es de lo que estamos hablando. Por salvar a un pecador como yo. Y yo escuchaba así, hermanos, y me llegaba y decía, Señor, eso fue lo que tú hiciste. Su trono abandonó y su reino dejó por salvar a un pecador como yo. Y si Él, hermanos, estuvo dispuesto a dejar todo eso, ¿por qué usted y yo no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestra apariencia, nuestro materialismo y empezar a decir, Señor, ocupo más de ti? Ese es el sentir, hermanos, que debemos de tener de despojo. Este mundo está dispuesto a llenarse de tantas cosas y al final, qué tristeza saber que ni siquiera eso los complace. El sentir de despojo, hermanos, debe de llevarnos a sentirnos más cerca de nuestro Dios, a buscarle más a Él, a tener una mejor comunión con nuestro Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a despojarnos? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a practicar el despojo en nuestra vida? El sentir de Cristo camino a la cruz, hermanos, de compasión. El sentir de Cristo camino a la cruz de misericordia. El sentir de Cristo camino a la cruz de la obediencia. El sentir de Cristo camino a la cruz del despojarse, hermanos. Y por último, hermanos, ahí, Filipenses 2, otra vez volvamos a ir, hermanos, a nuestra cita en Filipenses 2. Del 9 a 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. El sentir de Cristo camino en la cruz, hermanos, número 5, de sacrificio. El sacrificio, hermanos, lleva esfuerzo, lleva acción, lleva un trabajo. Cristo no fue uno de tantos sacrificios, fue el único acepto sacrificio por nuestros pecados. Amigo, amiga que nos visita, ninguna obra que usted pueda hacer, por más buena que sea, aún así tenga un impacto mundial, nunca se va a comparar con la obra de Cristo en la cruz. Nunca va a sustituir esos clavos, esa corona de espinas, ese sufrimiento que Cristo tuvo. Por más buena que sea, la obra de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, siempre va a ser mejor y superior a cualquier otro sacrificio. Aquí menciona, hermanos, que por ese sacrificio le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre, un día, por más aquellos gobernantes, gente atea y gente indiferente que diga yo no creo en Jesús, un día van a estar delante de ese gran tribunal, hermanos, ahí, y van a confesar el nombre de Cristo. El juicio del gran trono blanco, confesando el nombre de Cristo, porque Él es el único en el cual nos puede dar salvación. El sacrificio de Cristo nos tuvo un valor. Yo sé que a nosotros, ¿verdad? Y la gente dice, es que la salvación es tan fácil. Sí, hermanos, porque a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. No seamos malagradecidos, no seamos indiferentes, no seamos egoístas, hermanos, y compartamos de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. A Él le costó. Él lo dio todo, no se guardó nada, lo entregó para que nosotros podamos vivir, hermanos, para Él. Ocupamos tener un sentir de sacrificio. Y hermanos, una cosa lleva a la otra. Cuando usted está dispuesto a despojarse,
automáticamente usted va a estar dispuesto a sacrificar. En la vida cristiana, hermanos, necesitamos vivir en sacrificio. No ser víctimas del cristianismo, vivir como mártires, no, hermanos, no me estoy refiriendo a eso. ¿Por qué digo que necesitamos sacrificios en la vida cristiana, hermanos? Porque mire, los hijos buenos no salen de la caja del cereal. Se ocupa sacrificio, que muchos padres hoy en día no están dispuestos a hacer. Después el hijo crece, es adolescente, ocupa sacrificio, hermano. Ocupas estar con él, ocupas estarlo checando. Sacrificio. ¿Quieres que tus hijos vengan un día aquí en el altar y se casen? Eso lleva sacrificio, hermanos. Pregúntale a esos padres que ya tuvieron esa satisfacción. No, estoy seguro que no te van a contar, oh sí, hermano, yo me la pasé sentado, bien a gusto y solito se dio. No, sacrificio. Venir a la iglesia, traerlos a conferencias de jóvenes, ir por ellos, llevarlos, checarlos, vigilarlos. Es algo también que he visto, que se ha perdido la confianza con los padres. Lo sabe medio mundo, pero sus padres no. Porque se ha perdido esa búsqueda de padre e hijo, de que, papá, antes que alguien más sepa, hice esto. ¿Por qué se ha perdido? Porque no estamos dispuestos a sacrificar, hermanos. ¿Por qué se ha perdido ese amor a llegar virgen y puro al matrimonio? Porque ya nadie quiere sacrificarse. Porque el mundo te dice, no, pues ¿para qué? Júntate y mira. Y si no funciona, pues nos separamos. Mira. Sacrificio, hermanos. Yo puedo decir, y no solamente yo, cada uno de los que hemos estado en este altar, podemos decir, hubo un sacrificio. Sacrificio. Joven, si te quieres casar, lleva un sacrificio. Hermano, si quieres hacer algo por Dios, lleva un sacrificio. La obra de Dios no nomás es llegar, sentarse, a ver qué puedo hacer. No, hermanos, es sacrificio. Tal vez renunciar a otras cosas. ¿Por qué? Porque lo primero para nosotros es Cristo. A veces, muchas veces, hermanos, menospreciamos el sacrificio de Cristo con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, con nuestras palabras, ignorando completamente, hermanos, lo que ello lleva. ¿Cómo necesitamos, hermanos? En cada una de nuestras áreas. No importa la edad que usted tenga, no importa la circunstancia que se encuentre, usted necesita hacer sacrificios. La Biblia nos llama a vivir una vida en sacrificio. En 1 de Pedro 2.5, por favor, en 1 de Pedro 2.5. 1 de Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué dice? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Repito, no va a venir porque nosotros queramos, va a venir por medio de Cristo, hermanos. Ese siempre va a ser nuestro ejemplo, esa siempre va a ser nuestra meta. Cristo lo dio todo, yo también voy a dar todo. Su vida dio. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Y Cristo hoy en día sigue haciendo esta pregunta, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has sacrificado tú por mí? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo que tú lo puedes todo? ¿Quién te dijo que tú tienes los recursos para conseguir tantas y cuáles cosas? Todo lo tienes por mí. Y de lo recibido de tu mano te damos. Esa debe ser nuestra actitud hacia Dios, hacia el sacrificio de Cristo. De Cristo. Efesios 5.2, por favor, Efesios 5.2. Y andad en amor como también que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda que dice, y sacrificio a Dios en olor fragante. Asegúrese, hermanos, que su sacrificio sea de olor fragante a nuestro Dios. No nomás quiero vivir de apariencias, hermanos, no, que realmente el Señor esté complacido, hermanos, porque nosotros estamos dispuestos a hacer, porque nada de lo que se haga para el Señor es en vano. Romanos 12, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo del 1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que dicen, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que dice, racional. Es necesario un sacrificio, hermanos, presentarnos a nosotros mismos. Yo sé,
Y yo voy a ser sincero, hermanos. A lo mejor va a decir, hermano, ¿qué tan pecador es? Pero cuesta venir al servicio en la tarde. Soy sincero, nos cuesta. ¿Usted cree que no ha pasado por nuestras mentes? Ay, mira, qué cansado estoy. No, mejor me quedo en mi casa. Ha pasado eso por nuestras mentes. Pero ya que estamos aquí, hermanos, oh, qué bendición haber estado aquí. Se te quita el cansancio, te emocionas, wow, qué bendición ver a mis hermanos. No soy el único loco que está aquí. Hay más hermanos que están dispuestos a venir y a escuchar la palabra de Dios. Y eso nos anima, hermanos, eso nos motiva. Como un conjunto, como esa unidad que Pablo hablaba a los filipenses, a estar unidos en sacrificio. Que las generaciones sigan viendo que vale la pena por la obra de Cristo. No os conforméis a este siglo. No habla de un siglo en específico, hermanos. Habla de cualquier siglo. Y en este siglo en el cual estamos, hermanos, sigue siendo el mismo llamado. Sacrifica. No te conformes. No sientes que ya llegaste. Prepárate, estudia, ve a la iglesia, lee tu Biblia, ora, ve a conferencias, ve a campamentos, ve a retiros. Prepárate, sacrifícate. Porque va a ser la única forma, hermanos, de que nosotros podamos sobrevivir a este mundo. Sacrificio, hermanos. Sacrificio. Vamos en nuestras vidas, hermanos, llevar sacrificio. Poner en nuestras vidas el sacrificio. Hermanos, el sentir de Cristo camino a una cruz. Sentir de compasión. Sentir de misericordia. Sentir de obediencia. Sentir de despojarse. Y el sentir de sacrificio, hermanos. Qué importante es, hermanos, en estos días. Repito, no estamos en contra de que usted salga de vacaciones, pero, hermanos, estos días, piense. Tenemos esta semana para meditar. Y si Dios así lo quiere, hermanos, el próximo domingo estaremos conmemorando un año más de que no solamente Cristo quedó en ese sacrificio en la cruz como lo presenta la Iglesia Católica. Él no se quedó en esa cruz. Él fue enterrado y resucitó al tercer día. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra salvación, vana sería nuestra fe. Aún estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios, hermanos, porque ese sacrificio también nos ayudó. Por la resurrección de Cristo nos dio también vida eterna, hermanos. Necesitamos, hermanos, este sentir. Y esta semana meditemos. Hagamos más, hermanos, y nos comprometamos. ¿Qué áreas en nuestra vida estamos dejando de aplicar esto? Repito, hermanos, no es un sentir, no estoy hablando de un gran filósofo o de un gran profeta, estoy hablando de Cristo mismo. Que en este pasaje, hermanos, de Filipenses quedó marcado la obra, el sacrificio de Cristo. Amigo que nos está visitando, usted tiene la oportunidad en esta noche de decirle, Cristo, yo también te recibo. Yo he reconocido que soy pecador, que lo único que yo merezco es el infierno, pero tú me diste salvación. Tú también moriste en esa cruz, porque cuando Él estaba en esa cruz, en su mente estaba yo. Su vida dio. Él salvó a un pecador como yo. Hermanos, les animo en esta noche, hermanos, a que podamos meditar en lo que hemos escuchado. Tomemos decisiones, hermanos, y podamos seguir adelante en nuestro camino en el sentir de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, tan extensa, tan infinita, tan poderosa, tan viva y eficaz. Y, Señor, reconocemos en esta noche que nada seríamos sin ti si no hubieras muerto en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por este sentir que tú tuviste. Un amor que todo lo da, que no se guarda nada, que está dispuesto a sentir compasión, misericordia, una completa y suficiente obediencia. Y está dispuesto a despojarse, a dejar todo por ti si es necesario, a dar nuestra última ofrenda, aunque sea todo lo que tengamos por servirte a ti. De ese sacrificio, Padre, que tanta falta nos hace, que tantas familias necesitan, Señor. Desconectarnos, despojarnos un poco de este mundo y poder vivir una vida más conectada a ti. Oh Padre Santo, ayuda a nosotros, Señor. Cada uno de nosotros, Padre, necesitamos tener este sentir. Y este mundo, Señor, se va a festejar a sí mismo, que el cristiano, Señor, puede entender que esta semana, Padre Santo, es una semana importante para el pueblo cristiano. Conmemoramos una vez más, Señor, que tú dejaste todo por amor a nosotros, por salvar a un pecador como yo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Dejo la invitación en las manos del pastor.
¿Cuántos aquí esta noche podrían decir: yo quiero ese mismo sentir? La palabra dice: haya en vosotros el mismo sentir de Cristo. ¿Cuánto podríamos decir: yo quiero ese mismo sentir, pastor? Yo quiero pedirle a Dios ese mismo sentir de Cristo, el sentir de compasión, el sentir de tener misericordia, el sentir de obediencia, el sentir de despojarnos de lo que sea que esté estorbando para que sirvamos al Señor, el sentir de sacrificio. ¿Por qué no le pedimos a Dios? Dobla tu rodilla, pídele a Dios: Dios, ayúdame, pon en mí ese mismo sentir de Cristo. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te pido por cada hermano, cada hermana, que necesitamos tener ese mismo sentir de Cristo. Como el apóstol Pablo escribía a los filipenses: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oh Dios, danos ese sentir de compasión, danos ese sentir de misericordia, danos ese sentir de obediencia, danos ese sentir de despojarnos de lo que sea necesario, danos ese sentir de sacrificio. Por favor, Dios. Siga orando. Puede haber alguien entre nosotros esta noche, mi amigo, mi amiga. Tal vez usted no tiene la seguridad de que el día que usted parta de esta vida, su alma va a ir al cielo con Cristo. Yo le quiero invitar esta noche: ríndase a Cristo, pídale a Cristo salvación. Pudiera haber alguien entre nosotros que no está seguro 100%. Si usted muriera hoy, ¿su alma iría al cielo con Cristo? Si usted no tiene esa seguridad, venga a Jesús, venga a Cristo, pídale a Cristo salvación. Cristo le salvará. ¿Hubiera alguien aquí esta noche? Solo levanta tu mano bien alto diciendo: pastor, yo soy. Ore por mí, pastor. Yo necesito entregar mi vida a Cristo. ¿Hubiera alguien aquí esta noche? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. ¿Hubiera alguien? ¿Hubiera alguno o alguna? Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias. Señor, pon ese mismo sentir en nosotros que hubo también en Cristo Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.